Bueno, vamos a continuar. Entonces, nos queda solamente esta clase y la semana que viene, el lunes, hermano, su clase. Y ya terminó la unidad 2, o sea, estamos presentando ya examen. La próxima, o sea, de la semana que viene, el lunes les doy clase. No me acuerdo el calendario que día les vuelvo a dar, pero va a ser en ese día y en la hora que les doy clase. La segunda, está en la segunda unidad, ¿no? Entonces, por favor, cualquier duda se me pregunten, ¿no? Si ya no son muy largas esta unidad, pero bueno, vamos a ver qué es el momento de torsión y qué es el equilibrio rotacional, ¿no? Entonces, antes que nada, vamos a partir una breve introducción de que existe el movimiento rectilíneo, que es lo que ya hemos visto, y existe un movimiento rotacional, como el que está aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes ven, como dicen los libros de física, un tío vivo, que en realidad es un carrusel que está girando, pues tenemos un movimiento rotacional, y un ciclista que va en línea recta, pues es un movimiento traslacional, ¿no? Pues ya vimos que existe el equilibrio traslacional y también el equilibrio rotacional, pero en esta clase vamos a ver lo que se conoce como momento de torsión o lo que también se conoce como torca. Y en la siguiente clase vamos a ver equilibrio rotacional, ¿no? Entonces imagínense que ustedes tienen esta llave y ustedes aplican una fuerza en este punto para girar esta tuerca y desapretarla o en sentido opuesto para apretarla. Bueno, en el punto donde ustedes aplican hay una distancia. Esta R no es que sea radio, es una distancia que hay de ese punto a donde aplican la fuerza. Ustedes saben, si alguien ha aflojado un neumático, ha quitado una llanta, ustedes saben que tienen una llave para quitar el neumático y ustedes agarran y alargan el tubo, o sea, ustedes agarran, vamos a dibujarlo acá, agarran y tuvieran otro tubo así y se lo ponen aquí de tal manera que quede más largo y ustedes aplican la fuerza en este punto, entonces se dan cuenta que es mucho más fácil quitar la tuerca del neumático que aplicar la fuerza en este punto. Entonces, de algún modo, la distancia que hay de esto, del punto donde aplicamos la fuerza, del punto donde está donde vamos a quitar mover, hacer rotar hacia el punto donde aplicamos la fuerza, significa que mientras más larga sea la distancia, es más fácil mover. Entonces, esto es lo que se conoce como la torca, ¿no? Nosotros aplicamos una fuerza para que un cuerpo rote o haga un movimiento rotatorio, no necesariamente, bueno, sí que rote, ¿no? Que gire, en este caso, hacia acá. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿no? De que yo tengo una persona, si esta persona dice aplicar una fuerza hacia aquí y una fuerza hacia aquí, pues eso simplemente lo que yo si tuviera mucha fuerza, lo que haría es desprender esto de esto, pero no haría que esto gire de este modo, no que rote, ¿no? Como lo ven acá. Ahora, si esta persona aplica una fuerza para aquí, entonces en este caso sí hago rotar esta tuerca hacia acá, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta persona le está aplicando una fuerza aquí y una fuerza acá, como lo ve en el diagrama, ¿no? Entonces esto haría que esto gire así, ¿no? Entonces tenemos, acuérdense, de nuevo tenemos el punto, el punto el cual queremos hacer rotar y el punto donde se aplica la fuerza. Y hay una distancia de este punto a este punto, ¿no? Entonces con esto tenemos acá otro ejemplo, ¿no? Tenemos el eje de rotación, el punto que queremos hacer rotar. Podemos aplicar una fuerza A, una fuerza B, ¿de acuerdo? Incluso una fuerza C, diferentes fuerzas a diferentes distancias del eje de rotación, ¿no? En este caso, lo que quiero hacer es rotar esta tuerca, pero esta tuerca, si nosotros la imaginamos algo así, bueno, más o menos así, esta tuerca, si la quiero hacer rotar, pues aquí en este punto tendría un eje de rotación, aunque es un eje de rotación, es un eje sobre el cual rota cualquier cuerpo, ¿no? Entonces yo aplico, por ejemplo, FA, FB y FC a este punto, a esta tuerca, lo que va a hacer la tuerca es rotar, ¿no? Si yo la estoy aplicando aquí, la fuerza va a rotar, la tuerca va a rotar para acá. Por ejemplo, esas dos fuerzas B, A y B harían que rote, pero esa fuerza C, ¿en qué ayudaría en que rote? Nada, es como que alguien está empujando para acá, en nada ayudaría, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De que se le está haciendo aplicada una fuerza, este sería el eje de rotación, y aquí tengo una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 1, si analizamos la fuerza 2, ¿qué haría sobre este cuerpo? Si lo estoy girando, haría que rote hacia acá, la fuerza 1, que lo está jalando para allá,
podría ser que rote acá, y la fuerza 3 lo que haría es desplazar este cuerpo, ¿no? Entonces más o menos vamos dándonos cuenta de cómo una fuerza puede hacer que o un cuerpo rote o que se traslade. Bueno, a todo esto tenemos que la torca se define como R cruz F, o sea, la distancia o la posición de qué. Bueno, la posición se va a calcular siempre desde el eje de rotación hasta donde se aplique la fuerza. Y cruz la fuerza. Entonces, al principio a ustedes les puede parecer complicado esto. Sin embargo, vamos a analizarlo por un ejemplo. Tenemos una persona que se para sobre esta llave Tilson y aplica una fuerza en este punto, en esta dirección, ¿no? Entonces, yo aquí tengo dos vectores. El vector fuerza y un vector R, que es vector posición. ¿Cómo lo voy a medir? El vector posición se mide con respecto al eje de rotación. Este vector es esto que está aquí. Muy bien. Entonces tengo dos vectores. Yo lo puedo tratar de manera independiente. Si yo pinto R, aquí está R. R tiene un ángulo de 19 grados. Tiene una componente, perdón, ¿cómo se llama eso? Sí, una magnitud de 0.8. Está 0.8 metros, ¿no? Y tengo la fuerza, que es este vector de acá, que tiene una magnitud de 900 newtons. Entonces, yo tengo estos dos vectores. Mi fórmula me dice nada más R cruz F. Entonces, ustedes sin tanta complicación, ustedes tratan el vector R y el vector F. Listo. Ustedes no se complican la existencia con qué tiene que ver uno con el otro. No, ustedes agarran R, lo van a calcular siempre. El punto a partir del cual se va a medir R es a partir del eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza, ¿no? Mi punto de rotación es el origen y donde se aplica la fuerza es donde termina el vector, así como también. Y la fuerza, pues simplemente se fijan cómo valdría. Por ejemplo, si esta persona estuviera pitando de tal modo que la fuerza fuera hasta aquí, pues toda la fuerza la pintarían así, es según como lo vean. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Pues yo necesito tener las componentes del vector R, ¿no? R minúscula. Entonces, R, ¿cómo lo obtengo? Pues eso ya lo saben hacer ustedes. 0.8 coseno de 19, vamos a poner 0.8, que sea mejor. 0.8 seno de 19. Ahí está, ya tengo mi vector R. Mi vector F, le pinto sus componentes. 0, menos 900, ¿sale? Aquí, perdón, hay un error, aquí es negativo. Este primero es negativo porque se encuentra en el segundo cuadrante, ¿no? Si yo tengo RF, ok. Yo ya les había dicho que si ustedes, de hecho, si hicieron la tarea de la clase anterior, ustedes saben calcular el producto R cruz F cuando mi tercer componente es 0. En este caso, ¿cuánto vale Z? 0. Y aquí, ¿cuánto vale Z? 0. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es hacer el producto cruz R cruz F. Así es sencillo, es todo. Entonces, agarro, entonces yo tengo R, aquí se los puse, tengo F, ahí está, se los puse para noción IJ, aquí se le puse menos noción J o 0I menos noción J, y hago la torca que va a ser IJK, es la determinante, pongo en K00, hago el producto y obtengo entonces que va a ser menos 0.8 coseno 19 por menos 900. Y la otra parte va a ser 0, entonces no sé por qué no lo puse, pero se lo voy a poner ahorita acá y me queda 0.8 coseno de 19 por, vamos a hacer 0.8 por coseno de 19 por 900. Entonces eso me da igual a 680. Acuérdense que esto es K, no lo puse, pero es K. 680 punto algo. ¿Se entiende? K, ¿ok? Entonces, es de R cruz F, va a ser el producto cruz de estos dos vectores, que aquí se los pinté, y me va a quedar 600. O sea, va a ser, acuérdense que este es 0, J es 0, y me quedaba K, o sea, me quedaba este por este, menos este por este,
Por eso acá les puse 0, porque esto por esto da 0, pero este por este da 680, y como es menos por menos da más en la componente K. Y este es un vector torca. Así, entonces ustedes, sin tanta complicación, lo único que tienen que hacer es calcular, o sea, obtener el vector posición. ¿Cómo lo voy a obtener? Simple y sencillamente, a partir de donde está rotando el cuerpo, o sea, el punto que va a rotar el eje de rotación, a partir de allá, trazo una línea hasta donde está la fuerza. Ese es mi R, ¿sale? Y mi F es como se aplica, la F ya vimos cómo se aplica, y eso es todo. ¿Por qué les digo esto? Porque en la siguiente clase vamos a ver que la suma de cuando la suma de todas las torcas es igual a 0, entonces decimos que existe un equilibrio rotacional, que es a lo que vamos a llegar en la última clase, o sea, la clase que sería el lunes. Entonces, a eso vamos a llegar. Ahora, cuando yo les diga la suma de todas las torcas, significa que ustedes van a tener un cuerpo. Imagínense que este cuerpo, ustedes han usado esta llave, pero además hay otra llave acá, otra llave acá, que otra persona, vamos a ver, que se pudiera, está haciendo que vaya hacia abajo. Entonces tendríamos un radio acá, una fuerza acá. Entonces tendríamos que calcular torca 1, que es esta, luego torca 2, que es esta, y sumar las torcas. En teoría nos va a dar 0 porque está un equilibrio rotacional, pero si no hubiera un equilibrio rotacional, eso nos daría 0. Entonces, en teoría nos debe dar 0, entonces torca 1 más torca 2 es igual a 0. Pero como es un curso de física inicial no es tan complicado, van a tener la ventaja que torca 1 va a tener componente en K, más torca 2 componente en K. Solo va a tener la componente en K, y solamente van a sumar las torcas con sus respectivos signos. ¿Entienden? No es tan complejo, no va a ser tan complejo. Ya en un curso más avanzado de física, entonces tenemos casos en que la fuerza, o sea, tienen la torca así, imagínense que la fuerza tiene un ángulo además, como el que le pinté acá. Entonces ustedes ya no tendrían, en lugar de 0, tendrían cosenos, 900 cosenos de algo, menos 900 seno de algo más complejo. Y eso, de todo modo, nos daría solo la componente K. Pero imagínense que ustedes en 3 dimensiones. Deben tener ya una fuerza en 3 dimensiones, con un vector posición en 3 dimensiones y una fuerza en 3 dimensiones. Entonces ya el producto cruz me estaría dando una torca IJK, ¿no? Y se podría complicar aún más. Pero entonces nada más les estoy platicando, ¿no? Entonces, ahorita lo único que quiero que ustedes entiendan es cómo calcular la torca en un punto. O sea, cuando yo aplico una fuerza a una distancia, ¿sabes? Es todo. Ya les mostré, por eso les simplifiqué mucho, ¿no? Si ustedes agarran un libro de física y leen cómo se calcula, van a ver que, bueno, al menos para mí es más complicado hacer lo que dicen esos libros que con esta fórmula que yo les doy, aunque es la fórmula original de la torca. Bueno, dice, calcule la torca alrededor del punto O debido a la fuerza F, en cada una de las situaciones mostradas en la figura 10, 3 y 7. Entonces aquí van a calcular la torca en esos puntos. Calcule la torca. Miren, por ejemplo, este ejercicio el 10-2. Calcule la torca neta alrededor del punto O para las dos fuerzas. Que aquí no se asusten. Simple y sencillamente van a calcular la torca, la torca 1, o sea, la torca 1. Bueno, en principio tienen que pensar cuál es el eje de rotación, ¿no? Alrededor del punto O, perdón, perdón, aquí está el punto O, ya lo está dando. Aquí les doy el punto O. Entonces, calculan torca 1, que va a ser R cruz F. Les voy a ayudar con esto nada más, ¿no? ¿Quién es R? R es esta distancia que está acá. Entonces, si ustedes pintan, vamos a hacerlo para el 1. R va a ser esto. ¿Quién es F? Pues esto que está acá. R cruz F, listo. Entonces, ahora, R, ¿quién sería? Sería 5,0. ¿Y quién sería F? Pues sería 0, o menos 8. Listo. Hagan el R. Esto sería la torca 1. Y la torca 2, ¿quién sería? Si estamos aplicando una fuerza en este punto, vamos a poner llegar el cuerpo libre acá. Entonces tendríamos una fuerza así, esto sería una fuerza así,
con un radio así, ¿verdad? O no un radio, pero un vector posición así. Ahí está. Entonces, va a ser R cruz R2 cruz F2. Ahora, hagan lo mismo acá. Tienes R, tienes el vector posición, pues en este caso va a ser 2,0. Ahí está. Pero F está un poco más complicado, F2, porque tiene un ángulo. Entonces, como queda acá, va a ser menos 12 coseno de 30, 12 seno de 30. Entonces, tendrían acá dos componentes y hacen el producto cruz de esos. Ya que terminen, pues simplemente suman torca 1 más torca 2 y listo. Y esa es la suma, lo que les está pidiendo. Este de acá tiene ya 3 fuerzas. Les he dicho a partir del punto O. Entonces aquí es un poco más difícil. No es tan difícil realmente, porque aquí tienen, para F2 tenían un radio, un vector posición 1, un vector posición, perdón, ese es el 2, vector posición 1 y un vector posición 3. Entonces aquí, en este caso de aquí, tienen que obtener cuánto mide esto, qué ángulo tiene, pero ustedes tienen esta parte de acá y esta parte de acá, y con eso lo pueden obtener. O sea, usan Pitágoras. O sea, no es tan difícil obtenerlo. Acuérdense que ese es el centro del cuadrado, ¿no? Y aquí les puse otros. Bueno, les puse bastantes, ¿no? Entonces, practiquen mucho esto. Si tienen duda, si en caso de que esto no les llegue a quedar claro o algo, avísenme antes del lunes para que el lunes, por ejemplo, así como les hice una clase de resolución de problemas del tema anterior, no me acuerdo cuál vimos, pues igual yo puedo resolver algunos. Yo les adelanté algunos casos, por ejemplo, este de acá. Ustedes se pueden asustar y dicen, ¿cómo voy a hacer este? Pero el punto, aquí les dice, les va mostrando con respecto a este. Por ejemplo, esta fuerza de acá, ustedes creen que haga rotar esta bola. O sea, la fuerza está aplicada directamente sobre el eje. Esa no va a hacer nada. Sin embargo, pero lo pueden calcular. Entonces, ahí está. Les dejo de tarea y por favor revísenla bien, está bonita esta tarea. Si entienden bien esto, van a ver que la siguiente clase se lo va a hacer muy fácil. Y si no lo entendieron bien o tienen dudas sobre cómo hacerlo, me pueden preguntar, ¿no? Y les puse todo tipo de problemas acá para que ustedes practiquen lo que acabamos de ver.